La decadencia de España, cuyo inicio puede encontrarse en el reinado de Felipe III, fue tomando cuerpo con el reinado de Felipe IV, cuando sufrió la doble mutilación geográfico-política de Portugal y del Rosellón. Era solo el principio. Luego, a la muerte del que posiblemente haya sido el más desgraciado de los reyes, Carlos II, y la ascensión antijurídica de Felipe V al trono de España, serían los intereses extranjeros, en este caso franceses, los que se impusieron a los intereses nacionales. Ya en los postreros momentos de Carlos II, España estaba siendo subastada entre Francia, Inglaterra y el Imperio Austrohúngaro. Los repartos se habían hecho de forma equitativa, pero Luis XIV de Francia los frustró al verse coronado del todo y no de la parte en la cabeza de su nieto Felipe V. España estaba sentenciada a muerte por los intereses europeos. El cómo y el cuándo dependería de varias circunstancias, entre las que no son las menos importantes los ataques de dignidad que ocasionalmente, y desde el mismo Felipe V, han ido teniendo los monarcas. Pero ya se trataba más de intereses ajenos que de voluntad nacional por pervivir. Se siguieron haciendo grandes cosas, véase la expedición contra la viruela de finales del siglo XVIII, pero ya la administración cayó enteramente en poder de los ilustrados, y los principios humanistas que habían significado el auge de España y la vida de los pueblos que la componían en los 5 continentes estaban siendo sustituidos por principios más acordes con el utilitarismo. España había caído en la inacción y dependía de los vaivenes de los agentes extranjeros. Así, ya en el Tratado de Utrecht, firmado en 1713, España, aparte de ser mutilada en Europa, se vio obligada a firmar el Tratado del Asiento, por el que permitía a Inglaterra introducir esclavos en América. España solo servía para satisfacer los apetitos de sus enemigos, quienes, llegado ya el siglo XIX, libraron en nuestra propia tierra y a costa de España un enfrentamiento militar que conocemos, para mayor escarnio, como Guerra de la Independencia. En los primeros años del siglo XIX, y como extensión del Plan Pitt británico, enviaron a los agentes americanos Pilkey, Lewis y Clark a que recorrieran México, así como Cuba y Puerto Rico, predicando las doctrinas de Jacobo Monroe y tomando a la vez una multitud de datos relativos a su riqueza, comercio, defensa de sus puertos y elementos de guerra, siendo que estos datos, si se tiene en cuenta que a la sazón dirigía a Estados Unidos reclamaciones contra el intendente español en la Luisiana por motivos diversos, no podía disimularse que el móvil que guiaba a aquel gobierno a tomarlos no era otro que el de estar prevenido para el caso de un conflicto, que desgraciadamente finalmente se produjo, si bien un siglo más tarde. España accedió a aquellas reclamaciones y tuvo que perder la Luisiana debido a una cábala del coloso aventurero Napoleón Bonaparte, a quien fue cedida por el débil Carlos IV, a cambio de un reino que jamás llegó a poseer España, el de Etruria. Y es que James Monroe había creado una doctrina anexionista sin precedentes. Había lanzado la idea de América para los americanos del norte. Y esa doctrina se extendía no solo por el continente, sino por las islas adyacentes y hasta Hawái. Esa doctrina sería posteriormente desarrollada y plasmada en la declaración que en 1823 haría el presidente Quincy Adams y que se resume en 2 palabras: destino manifiesto. La dependencia exterior, manifiesta por multiplicidad de hechos, había conseguido que España fuese mutilada una y otra vez. Así, en 1800, por decisión de Napoleón y sin atender la legislación histórica española, España cedía la Luisiana a Francia a cambio de un etéreo dominio sobre Parma, tras lo cual, el 30 de abril de 1803, Francia vendía la misma a los Estados Unidos. Y para redondear la jugada, en 1820, Fernando VII vendía también la Florida a los Estados Unidos, con lo que además les abría el paso al Golfo de México. La toma de posición era evidente. Así, el presidente Jefferson, ya en noviembre de 1805, dijo al ministro británico que Estados Unidos podría apoderarse de Cuba en caso de guerra con España,
consideraba que, en caso de guerra, sucesivamente Florida Oriental y Occidental y la isla de Cuba, cuya posesión era necesaria para la defensa de Luisiana y Florida, serían conquista fácil para los Estados Unidos. Y la disposición para llevar a efecto lo propuesto, evidente. Así, en 1809, en carta privada a su sucesor al frente del Poder Ejecutivo, James Madison, el expresidente Thomas Jefferson afirmó: «Confieso francamente que siempre he visto en Cuba la más interesante adición que se puede hacer a nuestro sistema de estados». Es en medio de estos dos momentos cuando en 1808 Inglaterra cambia el rumbo de sus escuadras, en principio destinadas a atacar Buenos Aires, para dirigirlas a La Coruña y presentarse como amigos para combatir a Napoleón. ¡Oh, milagro! El mayor enemigo convertido en aliado. Despliega todo su saber para la metódica destrucción de España. Hubo quien se lo creyó, el pueblo español. Pero hubo quien no se lo creyó y siguió sirviendo a los franceses, y quien tampoco se lo creyó porque ya era previamente aliado de Inglaterra. El batiburrillo era manifiesto en España. Los enemigos continuaban con su labor. Unos continuaron siendo siervos de Francia y los otros siervos de Inglaterra. Comenzaron su labor de zapa. Constituyeron las Cortes de Cádiz. Seguidamente organizaron con éxito las guerras separatistas de América, que fragmentaron la patria en pequeños trozos más fáciles de ser controlados por los intereses británicos, mientras dinamitaban las estructuras sociales y culturales de todos ellos, al tiempo que controlaban las estructuras económicas, sometiendo a todos a la nueva esclavitud del liberalismo. España había quedado reducida a la península ibérica, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Marianas y otros enclaves en el Pacífico. No había duda, eran frutas que madurarían a lo largo del siglo XIX. Ahora Inglaterra tenía a su servicio una factoría independiente y crecientemente poderosa que le posibilitaría seguir con su labor de colonización del mundo. Y quien se lo había impedido hasta el momento, se encontraba totalmente postrada y dominada por sus agentes, que ocupaban todos los resortes de poder en España. Por otra parte, los británicos se instalaron en Singapur en 1821 y después en Hong Kong en 1842 como consecuencia del Tratado de Paz con China, tras la conocida como Guerra del Opio, que tuvo lugar entre los años 1840 y 1842 y tras la cual China, además de verse obligada a ceder parte de su territorio a Inglaterra, debió permitir el comercio del opio que los británicos cultivaban en la India, al tiempo que se imponía el racismo británico, que argumentaba diferencias raciales basadas en la biología que relegaban a los asiáticos al servilismo. La manifiesta pérdida de influencia española significó, en este caso para los asiáticos, y como consecuencia de los tratados que se vieron forzados a firmar, un nuevo estatus que los sumía en la inferioridad. La España del siglo XIX no era la España del siglo XVI, por lo que los principios liberales protestantes estaban predominando en el mundo. A su amparo, las potencias europeas procedieron a llevar a cabo los que fueron conocidos como tratados desiguales, impuestos a los reinos asiáticos, mediante los cuales se veían forzados a no poner tasas a las exportaciones europeas, mientras las potencias europeas sí lo hacían con las mercancías procedentes de los territorios sometidos al tratado desigual. Pero es que esos tratados desiguales iban más allá, ya que los delitos cometidos por los europeos en aquellos lugares solo podían ser juzgados por tribunales formados por compatriotas de los delincuentes. Y esos tratados desiguales tenían una doble función, si bien complementaria. Por una parte asentaban el poder británico, el asentamiento del capitalismo, al tiempo que hundían las relaciones comerciales anteriormente asentadas, vinculadas a un espíritu comercial, sí, pero desde el humanismo cristiano y español, representado por las relaciones generadas a lo largo de los siglos anteriores y que tenían su representación económica en el Real de A8, que desde el siglo XVI había sido garantía comercial que aseguraba la igualdad entre países y mercados asiáticos y americanos. Al respecto, Patricio Lons dice que con esta moneda mundial, el Real de A8, podías caminar desde la Patagonia y el Río de la Plata hasta Filipinas y China, donde fue base del yuan chino y de otras monedas asiáticas y donde circularon 515 millones de monedas de plata americana con reconocimiento legal hasta 1948. Eso es 124 años después de la batalla de Ayacucho, momento bélico en que comienza nuestro declive.
batalla en la cual se enfrentaron no menos de 80 familias en ambos bandos, cometiéndose el suicidio de nuestra patria. Martín de Álzaga, héroe de las invasiones inglesas que manejaba el comercio asiático con Filipinas y Buenos Aires, no quiso entregar las rutas comerciales a los ingleses y por eso lo fusilaron los revolucionarios de Mayo, y así perdimos todo nuestro comercio con Asia. España, no obstante estar sometida a Inglaterra, seguía marcando la diferencia en este sentido. Así, a pesar de haber estado comerciando libremente desde el siglo XVI, se sometía a las prácticas de Inglaterra. Ese sometimiento tuvo un primer reflejo el 10 de octubre de 1864 con la firma del primer Tratado de Amistad y Navegación entre España y China, en base al cual se llegó a un acuerdo para regular la emigración de ciudadanos chinos a Filipinas, que sin embargo no fueron sometidos a trato desigual, ya que, contrariamente a lo que acaecía con los tratados firmados por Inglaterra, los chinos en Filipinas podían contratar a súbditos españoles. La labor de zapa que durante siglos había llevado Inglaterra contra España estaba tomando cuerpo ahora cuando la Inglaterra americana, que en eso acabó convirtiéndose en Estados Unidos cuando a principios del siglo XIX la masonería consiguió reconciliarlos con la metrópoli, y esto es reconocimiento de algo equiparable a virtud y no a vicio, pues entraba en funcionamiento contra España. En ese orden, en el de la defensa de los intereses británicos, se movían los Estados Unidos, y tras llevar a efecto los grandes genocidios en su territorio y tras haber usurpado la mitad de la Nueva España, se marcaban nuevas metas. Así, ya el 27 de abril de 1809 escribía Jefferson al entonces presidente Ulysses Madison: aunque con alguna dificultad consentirá el rey citado también en que se agregue Cuba a nuestra unión. Entonces yo haría levantar en la parte más remota al sur de la isla una columna que llevase la inscripción Non plus ultra, como para indicar que allí estaba el límite de donde no podía pasarse de nuestras adquisiciones en ese rumbo. Señalaban los usenses, sin rubor, su intención de anexionarse Cuba mientras Fernando VII y su cohorte se limitaban a bailarle las gracias a Napoleón. Pocos meses después, el embajador en Washington, Luis de Onís, con fecha 10 de octubre de 1809, escribió al virrey en México, el señor Venegas: cada día se desarrollan más y más las ideas ambiciosas de esta república, confirmando sus miras hostiles contra España. Vuestra Excelencia sabe por mi correspondencia que este gobierno se ha propuesto nada menos que fijar sus límites en la embocadura del río Bravo, siguiendo su curso hasta el grado 30 y de allí tirar una recta hasta el Pacífico, tomando por consiguiente las provincias de Texas, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México y parte de las provincias de Nueva Vizcaya y de Sonora. Parecerá este proyecto un delirio a toda persona sensata, pero no es menos cierto que el proyecto existe y que se ha levantado un plano de dichas provincias, incluyendo también en dichos límites la isla de Cuba, como parte natural de la República. Evidentemente, el proyecto existía y su cumplimiento también sería llevado a efecto. En el continente no sería ya España la humillada, sino el México creado por los agentes británicos. Pero ya se diferenciaban dos frentes. El de México llevaría su curso, el del Caribe el suyo. Lo que queda manifiesto es que el anexionismo británico era ya manifiesto en estas fechas. Y el conocimiento de ese hecho no remite a las deducciones que hoy podamos sacar, sino que era algo conocido, como queda reflejado en documentos de la época. Desde 1822 vienen trabajando los estadistas norteamericanos para conseguir, mediante compra, la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Los presidentes Adams, Clay y Monroe ya en aquella fecha habían ponderado la conveniencia de esa adquisición. En ese sentido, en 1822, el embajador usense en Madrid escribía a su gobierno: las islas de Cuba y Puerto Rico dependen todavía de España, y solo España puede transferir su posesión. Cuba y Puerto Rico, por su posición y dependencias naturales en el continente norteamericano y en particular Cuba, que casi se descubre desde nuestras playas, ha llegado a ser para los intereses de la Unión Americana, tanto mercantiles como políticos, un objeto de importancia trascendental.
Su posición dominante con referencia al Golfo de México y mares occidentales, el carácter de la población, su situación a medio camino de nuestra costa meridional y la isla de Santo Domingo, su seguro y extenso puerto de La Habana, enfrente de una larga línea de nuestras costas que carecen de la misma ventaja. La naturaleza de sus producciones y necesidades, suministrando los productos y exigiendo los retornos de un comercio inmensamente beneficioso, le dan una importancia de primer orden, sin comparación, y un interés poco inferior al que une los diferentes miembros de la Unión Americana, un mismo cuerpo. Tales, en verdad, son los intereses de aquella isla y este país, las relaciones geográficas, comerciales, morales, políticas, formadas por la naturaleza, reuniéndose en el progreso del tiempo y aún en el día, la probabilidad de que, visto lo que ha pasado en medio siglo, los acontecimientos producirán el que la anexión de Cuba a nuestra República Federal sea indispensable para la continuación o integridad de la misma Unión. Ciertamente que para estos sucesos no estamos todavía preparados, pero hay leyes de gravitación política tanto como física, y si una manzana separada por la tempestad de su árbol nativo no puede sino caer al suelo en virtud de la ley de la gravedad, así Cuba, desunida por la fuerza de su propia conexión con España e incapaz de mantenerse por sí sola, ha de gravitar solamente sobre la Unión Norteamericana, la cual, por la misma ley de la naturaleza, no puede rechazarla de su seno. Inglaterra, antes de la emancipación de la esclavitud en sus colonias, deseaba la posesión de Cuba para imperar en el Golfo de México. Era política americana no permitir que pasase a manos de ninguna gran potencia marítima mientras se conviniera que España poseyera esa isla. En 1826 se anunció oficialmente a Francia que los Estados Unidos no verían con indiferencia que Puerto Rico y Cuba pasaran de España a poder de otra potencia y al mismo tiempo intervinieron con México y Colombia para suspender una expedición que estas repúblicas preparaban contra aquellas islas. Aún en este periodo, los Estados Unidos declararon explícitamente a España que no entrarían en compromiso alguno de garantía que no estuviese de acuerdo con sus reglas establecidas de política exterior. Y en esa situación, Bernabé Sánchez, un nativo de Camagüey, en representación de varios plantadores, llegó a Washington en septiembre de 1822 para ofrecer la anexión como un estado. La oferta fue rechazada. Pero en este sentido escribió Adams la famosa carta antes referida al entonces ministro de Estados Unidos en España, Hugh Nelson. No se trataba solo de correspondencia diplomática. Al año siguiente de la mentada carta, en 1823, Monroe declaraba que consideraría como casus belli todo intento de dominio y colonización por parte de las potencias europeas en América. Este mismo año, el futuro presidente John Quincy Adams sostenía el criterio de que la anexión de Cuba a los Estados Unidos era fundamental para mantener la integridad de la Unión. Los usenses pensaban entonces comprar la isla como lo hicieron con la Luisiana a Francia en 1803 y con Florida a España en 1819. Inglaterra respaldaría esa doctrina porque con ello liquidaba los sueños de reconquista de los 100.000 hijos de San Luis. Sin embargo, el apoyo de Inglaterra a los Estados Unidos tenía un límite, el Río Grande, y por ello pudo sobrevivir México tras la amputación de la mitad de su territorio y las repúblicas centroamericanas. En 1826 ya habían adelantado considerablemente el camino. Cierto que todavía no habían invadido México, pero Cuba ya estaba en objetivo distinto por razones obvias. Ahora eran dos frentes en lugar de uno, pero la debilidad de ambos era inmensamente superior a la preexistente. Así, el asunto de Cuba y Puerto Rico era tratado aparte. Como tal, el 15 de marzo de 1826, el presidente Adams dijo al Congreso usense: «La condición de las islas de Cuba y Puerto Rico es un asunto de profundo interés que influye directamente sobre los intereses presentes y futuros de nuestra Unión. La invasión de ambas islas por fuerzas combinadas de México y Colombia es uno de los asuntos que se tratarán en el Congreso de Panamá. Los resultados a que esto pueda conducir y el peligro posible de que al fin y al cabo vengan a caer estas en manos de una potencia europea que no sea España no permite mirar con indiferencia lo que se delibere en Panamá o las consecuencias que de ello puedan derivarse». El proyecto de la invasión de las islas, barajado ampliamente por Bolívar y los otros agentes británicos, era así algo que dividía a los ingleses. Pero perro no come carne de perro. Y era manifiesto que Cuba y Puerto Rico, por su situación geográfica, debían caer en la órbita inglesa llevada desde América.
Es el caso que al mensaje de Adams antes citado contestó la Comisión de Negocios Extranjeros con aprobación de la Cámara, usenses. Junto con la cuestión de la guerra entre España y los nuevos estados, hay que considerar otra muy grave, relativa al destino de las islas españolas, especialmente Cuba. Si continúa la guerra, se intentará seguramente la invasión de la isla. El punto, como quiera que se mire, es serio para los Estados Unidos y tiene que ocupar su atención. El Castillo del Morro de La Habana se puede considerar como una fortaleza en la boca misma del Mississippi. Un territorio que ilegalmente había sido cedido por Fernando VII a los Estados Unidos era motivo de que los anglo-usenses ambicionasen algo más. Y más. La acción para seguir rompiendo España seguía su curso. Sus agentes en la gobernación de lo que quedaba de España llevaban su ritmo y mantenían sumida a la península en una jaula de grillos. Había quien se daba cuenta de la situación y no dudaba en señalar que Inglaterra, colocadas como están las cosas, es seguramente por ley de su estructura geográfica y pese a protestas y palabras que lo oculten, nuestro más apretado, constante y mortal enemigo que nos pedirá la devolución de fuertes cantidades en el momento de vernos adquirir alguna ventaja en África, que proveerá de pepinillos a los carlistas, que proveyera de pepinillos a los carlistas para debilitarnos con afrentosas guerras civiles, que empujará y apoyará a los yanquis hasta aniquilar nuestro imperio colonial completo, que mantendrá siempre viva la llama sagrada del separatismo en Portugal a fin de impedir la total integración de la patria ibérica, posible principio de un engrandecimiento mortal para ella. Señalamientos que, no obstante, caían en el saco roto de un gobierno cuyos intereses eran otros bien distintos a los de España. En ese totum revolutum, tal día como el 17 de agosto de 1827, pudo transmitir el embajador usense en Madrid a su gobierno la adjunta copia de un despacho confidencial del conde de Alcudia, embajador de España en Londres. Me fue entregada hoy por mi amigo persona en quien tengo la mayor confianza. De la autenticidad de ese despacho no tengo la menor duda, y como él llegó a mis manos en la más estricta reserva, en esa nota el embajador español da cuenta a su gobierno de un plan concebido por el de Inglaterra y ya puesto parcialmente en ejecución para promover una revuelta en las Islas Canarias y en Cuba. El origen de esta información procedía directísimamente del duque de Wellington. La pregunta es, ¿con qué fin filtró esta información? ¿El de comprobar la fidelidad de sus agentes? Lo que llama la atención es que desde que tuvo noticia de esta filtración en Cuba no se efectuaron mejoras en sus defensas. ¿De qué servía entonces esa información al gobierno español? ¿Para qué le servía el servicio de espionaje? ¿Y qué atención prestaban a la seguridad nacional cuando esa misma información volvió al origen? Llama la atención, sí, que el duque de Wellington no fuese acusado de espionaje por Inglaterra y que no se reforzasen las defensas en las costas españolas. La respuesta quizás tiene fácil explicación si tenemos en cuenta que con la terminación de la guerra anglo-bóer, Inglaterra consolidó su imperio y las Canarias en la ruta de las islas británicas, que en otras circunstancias les hubiesen sido demasiado apetecibles, no levantaban ahora su apetito porque ya colaboraban en España, ya tenían a España como colonia. Pero al otro lado del Atlántico, la geopolítica exigía otras acciones, máxime teniendo en cuenta que Cuba era un baluarte inequívocamente español, trufado de agentes del gobierno. Sí, pero patriota. La verdad es que la información filtrada por Wellington era cierta. ¿Y qué hacía el gobierno español? Posibilitar la creación de núcleos de incipiente separatismo en Cuba. Así, en 1835 permitió la vuelta de Tomás Jenner Bohigas, que estaba en el exilio desde 1823. El objetivo era claro y el tiempo pasaba. En 1840, justamente cuando Narciso López había vuelto a Cuba como funcionario del Estado y daba comienzo a su actuación conspirativa, el gobierno usense remitía a su representante en Madrid unas instrucciones fechadas el 15 de julio en las que decía:
El gobierno español sabe, porque así se lo hemos dicho muchas veces, que los Estados Unidos no desean que Cuba salga del poder de España para caer en el de cualquier otra potencia, y excusado es decir que en este punto nuestra política no ha sufrido alteración alguna. Pero ¿cómo es posible que en España, merced a los frecuentes cambios de gobierno, se haya perdido de vista algún tanto este asunto tan importante para nosotros? Parece oportuno recomendar a usted que no permita que ese gobierno o quien tenga voz y voto en los negocios públicos deje de conocer nuestras miras u olvide lo que tenemos declarado. Seguía diciendo el comunicado: está usted autorizado para asegurar al gobierno español que en caso de que se efectúe cualquier tentativa donde quiera que proceda para arrancar de España esta porción de su territorio, puede él contar con los recursos militares y navales de los Estados Unidos para ayudar a su nación, así para recuperar la isla como para mantenerla en su poder. De este comunicado, extrañamente coincidente con la vuelta a Cuba de López, se puede concluir que el gobierno de los Estados Unidos estaba dando un aviso al gobierno español, que estaba sumido en permanentes conflictos que culminarían el 12 de octubre con la renuncia de María Cristina a la regencia y la asunción de Espartero. Pero el aviso era doble, ya que estaba manifestando sus intenciones sobre Cuba al tiempo que avisaba de su poderío naval y se manifestaba conocedor de la debilidad de la Marina española. Pero el gobierno español no supo, o más probablemente no quiso, tomar medidas al respecto. Más interesado en luchas caínitas, se esforzaba, no se sabe exactamente en qué, mientras los intereses británicos iban alcanzando todos los objetivos a costa de la riqueza nacional. Parece atrevido el aserto, pero ¿qué otra cosa se puede pensar de un gobierno que en absoluto era desconocedor de la actuación de aquellos con los que estaba tratando? Eran sobradamente conocedores que los antecedentes de los angloamericanos y toda su historia nos inducen a dudar de su buena fe. Pero la actuación de los gobiernos españoles no deja de llamar la atención por la pasividad mostrada ante las declaradas pretensiones de los anglousenses. ¿Cómo se entiende que cuando en 1843 el secretario de Estado norteamericano Buchanan, el presidente por entonces era Harrison, encargó al embajador en Madrid, Saunders, la compra de la isla de Cuba por $50 millones, Espartero se limitase a no responder a la demanda? La demanda, en el mejor de los casos, no era más que un insulto a España. Un insulto que un gobierno digno no podía dejar sin respuesta. Pero la verdad es que a la vista de los acontecimientos de España en aquellas fechas, a las que hemos dedicado espacio en el trabajo, las guerras contra el liberalismo del siglo XIX, no es de extrañar el silencio del Ejecutivo. El pueblo español, a pesar de estar ya maniatado intelectualmente, difícilmente podría perdonar a quienes pasaban por sus gobernantes que cometiesen semejante felonía. Tal vez sería mejor abocar el asunto a una guerra en la que España no pudiese ser rival. Habría que esperar y habría que crear situaciones fantasma que permitiesen llevar a término la farsa. El montaje de la tramoya no tardó en iniciarse. En 1845, John O'Sullivan inventó la expresión destino manifiesto para definir lo que tenían que hacer los Estados Unidos: absorber los territorios vecinos, dada la superioridad de la raza anglosajona sobre la latina y sus instituciones democráticas. A tal efecto, llevaron actuaciones de todo tipo. En 1845 se fundó en Nueva York la asociación Lone Star. Su objetivo, la anexión de Cuba. Para la consecución del mismo, aplicarían los métodos que durante siglos había usado Inglaterra en su obsesión por destruir España: la creación de un espíritu antiespañol, la creación de expediciones piráticas y el intento de crear disturbios dentro de la isla. No se trataba de una acción extraordinaria. La misma actuación se estaba llevando a cabo, por ejemplo, en Texas, y el resultado final queda expresado en 1848 en el Tratado Guadalupe-Hidalgo, por el que se usurpaba a México 2 millones de kilómetros cuadrados. En la vorágine del éxito, ese mismo año 1848, Estados Unidos planteó a España la venta de Cuba, que misteriosamente no se llevó a efecto, tras lo cual menudeó el filibusterismo, muestra práctica de la descarada trayectoria antiespañola de un país que, justamente, debía su independencia a España.
¿Cómo se conjugaba esa actuación con el Estatuto de 1818, conocido con el nombre de Ley de Neutralidad de los Estados Unidos, y que afirmaba que una nación amiga no puede consentir que se enlisten dentro de su jurisdicción territorial fuerzas navales y militares con el fin de ayudar a los insurrectos? Difícil conjugación, manifiestamente demostrada por el vicepresidente de los Estados Unidos, George Dallas, cuando en un banquete celebrado en 1845 brindó públicamente por la anexión de Cuba. Pero no sería hasta el 14 de diciembre de 1848 cuando Estados Unidos planteó nuevamente a España la venta de la Gran Antilla. ¿Era el gobierno español responsable de esta tramoya? Habrá quien manifiestamente lo niegue apelando a que la misma se llevaba a cabo en territorio extranjero, lejos del control del gobierno español. Y habrá quien la afirme y acuse a los gobiernos españoles de complicidad con la misma por su inacción al respecto. ¿Cómo es posible que un gobierno español no tomase ninguna medida a la hora de la guerra mexicano-usense? ¿Cómo pudo asistir sin mover un músculo ante semejante latrocinio? ¿Y el resto de la hispanidad? Toda la hispanidad estaba, como ahora mismo está, bailando al son de la música británica y gozando de los tratados de amistad impuestos. En 1846-1848 se produjo la guerra de Estados Unidos contra México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo mutiló California y Nuevo México, un total de 1.468.800 kilómetros cuadrados, que pasaron a posesión de Estados Unidos. Como queda manifestado, el silencio fue la respuesta del mundo hispánico. Ni el conde-duque de Olivares hubiese actuado de ese modo. Coincidiendo con estos hechos, el vicepresidente de los Estados Unidos y presidente del Senado, George Mifflin Dallas, expuso la facilidad de abrir una comunicación entre el Golfo Mexicano y el Mar Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, en cuyo debate emitió la doctrina de que se obligara a México a vender o ceder el usufructo de aquel territorio, porque así convenía para el beneficio del linaje humano. Y en esos mismos momentos, el senador Yule, de la Florida, propuso a la Cámara la compra de la isla, de Cuba. Tan arraigada estaba en la opinión pública la idea de anexión, que fue preciso que los periódicos de Cuba desvaneciesen las falsedades publicadas por la prensa americana al afirmar que las negociaciones en ese sentido prosperaban en España. Desde ese momento, el poderío británico está desbocado absolutamente. Y consiguientemente la humillación de España es manifiesta. Se sabe que en la época presidencial de Taylor, en 1849, se presentó una moción al Senado usense pretendiendo la anexión de Cuba. Después las señales fueron repitiéndose. Basta recordar la recepción y los banquetes con que fue obsequiado en la isla el general Sherman y en los que brindó por la próxima anexión de Cuba a los Estados Unidos. Y el fracaso del proyectado convenio comercial Albacete-Forster. De cara a esa iniciativa, el 17 de junio de 1848, cuando la mayor parte de las naciones de Europa sufrían tremendas convulsiones revolucionarias, y en España esas mismas convulsiones alcanzaban niveles de esperpento, el delegado usense en Madrid, Saunders, ofreció $100 millones por la isla de Cuba. Constantes los Estados Unidos en su propósito de incorporarse en las Antillas españolas, deseos que hacía mucho abrigaba, dijo Mr. Adams en 1848 que se acercaba la hora en que la manzana de Cuba, separada por la tempestad de su árbol nativo, cayera en virtud de la ley de la gravedad en el seno de la Unión Americana, a cuya virtud escribía el señor Saunders para que llamara la atención del Gabinete de Madrid sobre el estado de Cuba y la perspectiva de su porvenir, de que los Estados Unidos estaban satisfechos de que continuase siendo colonia española y que no consentirían tomase posesión de ella la Gran Bretaña o cualquier otro poder marítimo, fundándose en las condiciones topográficas de la isla, y añadía: bajo el gobierno de los Estados Unidos, Cuba llegaría a ser la isla más rica y fértil del mundo. En el comunicado enviado a Saunders se decía: si Cuba se anexionara a los Estados Unidos,
no solamente nos sentiríamos libres de aprensiones respecto a nuestra seguridad y la de nuestro comercio, sino que sería imposible para la previsión humana darse cuenta de los beneficios que tal hecho reportaría a nuestra Unión. Si el gobierno de España se sintiese inclinado a desprenderse de la isla, habrá que considerar lo que debemos ofrecer por ella. En vista de todas estas razones, el presidente cree que ha llegado el momento crítico en que debe hacerse un esfuerzo para comprar a España la isla de Cuba, y ha determinado confiar a usted ese encargo. Tan delicadas negociaciones deben siempre conducirse, a lo menos en su periodo preliminar, en conversaciones confidenciales. En consecuencia, en conversación de usted con el ministro de Estado, podría usted introducir el asunto hablando de la triste situación de Cuba y del peligro que allí existe de que el pueblo se lance a una revolución. Curiosamente, Narváez rechazó la oferta. Narciso López, por su parte, se dedicó a preparar una expedición para la que procedió a la apertura de suscripciones y financiación a través de la familia Iznaga, la misma que en 1849 acabaría financiando la primera invasión de Cuba. Iniciativa impulsada por los principales terratenientes de la isla, José Aniceto Iznaga Borrell, con sus hermanos José Antonio y Antonio Abad, y el general español nacido en Venezuela, Narciso López, quienes requirieron el apoyo del político sudista Jefferson Davis y del financiero Vanderbilt. Como resultado de estas gestiones, les fue ofrecido el mayor Robert Lee para la dirección de la invasión. La falta de apoyo interno, dado que se veía la expedición como una invasión extranjera, hizo fracasar la expedición. Capturados los invasores, fue ejecutado Narciso López a garrote vil por traición. Algunos de la familia Iznaga, parientes de Narciso López por matrimonio de este con una sobrina, ante el fracaso de la invasión, se instalaron en Nueva York y en Mississippi, donde adquirieron gran cantidad de tierras de cultivo al borde del río y siguieron la causa por la independencia de Cuba, que habían iniciado en 1820. Los mambises fueron capitaneados por el general Ernesto Castañeda. La invasión de Narciso López había tenido pasos previos, coincidentes con la embajada husense encargada de hacer la proposición de venta. En 1848, siendo gobernante de Cuba, el conde Alcoy observó que en poco tiempo desembarcaron una multitud de individuos sospechosos que no eran otros que los emisarios norteamericanos e ingleses que llevaban el encargo de sublevar los habitantes de Cuba y proclamar la anexión a los Estados Unidos. Y al respecto de este asunto, los Estados Unidos sabían guardar muy bien la ropa, pues mientras por una parte estaban coadyuvando el filibusterismo, por otra, el 11 de agosto de 1849, el presidente husense Zacarías Taylor hizo un comunicado contra el filibusterismo en el que terminaba diciendo: prevengo, pues, a todos los empleados de este gobierno, tanto civiles como militares, que empleen todos los esfuerzos posibles a fin de arrestar para la debida formación de causa y enjuiciamiento a toda persona que intente la violación de las leyes formuladas para el sostenimiento de las sagradas obligaciones que tenemos contraídas con las potencias amigas. Pero las declaraciones diplomáticas son una cosa y las acciones son otra. Así, mientras los filibusteros actuaban con impunidad en territorio husense, los Estados Unidos, en 1853, ofrecieron 200 millones de pesos. El mensajero Pierre Soule, embajador en Madrid y furibundo anexionista, que había manifestado en el Parlamento husense que Cuba debía ser suya. Al respecto, 11 años desde la primera propuesta en firme para la compra de la isla, en 1854, se reunieron en Ostende los embajadores de los Estados Unidos en una conferencia donde pusieron encima de la mesa la cuestión de Cuba, su compra o la posibilidad de provocar un enfrentamiento armado. 3 habían sido las objeciones que en Ostende se plantearon para una inmediata guerra con España. La primera, que no estaba garantizada la superioridad naval. La segunda, que no parecía asegurada la neutralidad de las potencias europeas, y la tercera, que se consideraba preferible la existencia de un conflicto armado en el seno de la propia isla que justificara su intervención solidaria. En estas mismas fechas, el presidente husense Taylor manifestaba lo siguiente: creemos firmemente que debido al desarrollo de los acontecimientos ha llegado la hora de que tanto los intereses de España como los de Estados Unidos se cifran en la venta de la isla, y la transacción será igualmente honrosa para ambas naciones. Pero si España, sorda a las voces de los propios intereses, rehusase vender Cuba a Estados Unidos,
Entonces toda la ley divina o humana justificaría que liberemos ese territorio de España. Quedaba reiteradísimamente manifiesta la voluntad lucense por hacerse con Cuba, pero esa obviedad era ignorada premeditadamente por los gobiernos que regían España y evidentemente por la corona. Ni unos ni otra se daban por enterados de lo que estaba claro y por supuesto no invertían en la defensa. Lo ignoraba la clase dominante en España, pero no era ignorado por los observadores, que no dudaban en señalar. Es bien sabido que los Estados Unidos, unas veces con arrogancia y otras, las menos, con hipocresía no muy disimulada, han manifestado en todas ocasiones su codicia por adquirir la isla, a cuyo fin alentaban a los cubanos, dándoles garantías contra una insurrección de la raza negra, es decir, que como vulgarmente se dice, tiraban la piedra y escondían la mano. O lo que es cierto, lanzar a los cubanos a la empresa a reserva de utilizarse un día de la victoria. Pero después de la emancipación de los negros en la Unión, ya no solo no podían aquellos estados protestar que no permitirían que se africanizase la isla, sino que por el contrario, sus intereses, su conveniencia, su bienestar y hasta su seguridad se oponían a semejante pretexto, pues estaban muy interesados en libertarse de la plaga de los libertos, que era un peligro permanente y constante motivo de perturbación. No hubieran desdeñado en algún tiempo los Estados Unidos que Cuba se hubiera africanizado, aun cuando fuera a costa de la desaparición de la raza blanca. Su adquisición les importa, pero como un estado más de la Unión Americana. Esa arrogancia a la que hace referencia el autor Pirala no tardó en evidenciarse. El 28 de febrero de 1854 fondeó en La Habana el vaporusense Black Warrior, mandado por el capitán Bullock, quien, al recibir las instrucciones para ajustar sus maniobras en el puerto, del mismo modo que se practicaba en todos los puertos españoles, se negó a enterarse del documento, sin devolver por consiguiente el duplicado conforme se le exigía. También se negó a presentar el manifiesto de la carga del buque. Se negó a declarar si iba o no de tránsito. Como esa actuación levantase sospechas en las autoridades de La Habana, fue inspeccionado, resultando que estaba cargado de pacas de algodón y no de armas como se había corrido la voz. Tras lo cual, el capitán pidió permiso para salir del puerto, permiso que le fue otorgado siempre que prestara la correspondiente fianza. Pero el consignatario se negó a dar la fianza y el capitán Bullock abandonó el buque, tras lo cual el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en su mensaje de 1854 llamó a la cuestión del Warrior casus belli y exigió una indemnización de $53.000. Los gobiernos españoles, como gobiernos sumisos de la colonia que ya era España, no les quedó otra que obedecer a quienes eran sus superiores jerárquicos. Y mientras tal cosa se hacía en lo que quedaba de España, el New Orleans Creole Courier de 27 de enero de 1855 publicaba: «La pura raza angloamericana está destinada a extenderse por todo el mundo con la fuerza de un tornado. La raza hispano-morisca será abatida». No era la proclama más escandalosa. El New Orleans Delta decía: «El bastardo latín de su nación no podrá resistir la fuerza conquistadora del sólido y robusto inglés. Su sentimentalismo político y sus tendencias anárquicas ceden rápidamente tras el idioma, y gradualmente se llega a la total absorción de esa gente. Todo esto es debido al dominio inevitable del espíritu americano sobre una raza inferior». Animados por este espíritu, en 1857 los Estados Unidos intentaron por tercera vez la compra de Cuba, aprovechando el endeudamiento exterior sufrido por España, y mediante la compra de políticos españoles, pero como finalmente resultase infructuoso el intento de compra, se incrementó considerablemente el movimiento separatista. La misma intentona se produjo en varias ocasiones, y animando la idea, el presidente Andrew Johnson, en su mensaje del año 1867, dijo: «Convengo con nuestros poderosos hombres de Estado en que las Indias Occidentales gravitan naturalmente y deben ser absorbidas por los estados del continente, incluso el nuestro.
Convengo también con ellos en que es prudente dejar ese problema al problema natural de la gravitación política. 3 décadas después, el año 1896, Grover Cleveland decía: se ha sugerido al gobierno la idea de que los Estados Unidos podrían comprar la isla. Esta sería digna de consideración si se encontrase España dispuesta a discutir este punto. Y es que la acción anexionista no conocía tregua. Así, en 1859, la Comisión de Negocios Extranjeros del Senado usense emitió un informe en el que señalaba: la Comisión no estima preciso entrar en apreciación alguna respecto a la importancia que tiene para los Estados Unidos la adquisición de Cuba. Hacerlo sería trabajo de tanto valor como el de demostrar un problema elemental de matemáticas o un axioma de ética o de filosofía que haya sido reconocido universalmente en todos los siglos. La definitiva adquisición de Cuba puede ser considerada como un propósito fijo de los Estados Unidos, un propósito resultante de necesidades políticas y geográficas que han sido reconocidas por todos los partidos y con respecto al cual se ha expresado la voz popular con unanimidad superior a la mostrada en cualquier otro asunto de política nacional. En abril de 1866, el marqués de Lerna, embajador de España en París, escribía al gobierno: sé, por conducto que no me es posible revelar, pero autorizado y seguro, que al llegar la noticia del bombardeo de Valparaíso a Washington, el presidente de los Estados Unidos llamó al secretario de Estado y le mandó tomar las disposiciones necesarias para que, sin declaración de guerra y como represalia justificada por la doctrina Monroe, se apoderase una escuadra americana de la isla de Cuba. Con el curso de los acontecimientos, los modos fueron variando. Así, en 1868, coincidiendo con la Revolución Gloriosa de la península, Estados Unidos volvió a la carga, en esta ocasión con la intervención del enviado Hamilton Fish, proponiendo la independencia de Cuba, para lo que ofrecía a José Morales Lemus, representante de los separatistas, a quien reconocía como agente autorizado del Partido Revolucionario de la isla, los buenos servicios del secretario de Estado usense. Pero los anglousenses no se limitaban a eso. También se dedicaban al filibusterismo, ocasionando graves fricciones como la acaecida el 31 de octubre de 1873, cuando fue apresado el barco Virginius, que era usado para fomentar la guerra en Cuba. Apresado el barco, fueron fusilados 53 filibusteros, la mayoría ingleses y usenses, ocasionando un conflicto internacional de gran envergadura. El incidente del Virginius, en que el capitán general de Cuba actuó sin consultar con el gobierno de Madrid, se pretextó que el telégrafo no funcionaba, y se aplicó un método sumarísimo que llevó a la inmediata ejecución de los mercenarios norteamericanos e ingleses que tomaban parte de aquella expedición filibustera sobre Cuba, creando una enorme tensión entre Washington y Madrid. No era coincidencia que en Cuba y Puerto Rico se produjesen movimientos separatistas. A finales de 1868, Céspedes y los rebeldes de Oriente habían constituido por sí mismos una república y habían nombrado un parlamento rebelde. Pero en los enfrentamientos perdieron gran cantidad de combatientes, huyendo los demás en desbandada. Paralelamente, las campañas separatistas llevadas a cabo en los Estados Unidos estaban a la orden del día. La colaboración, negada en el campo diplomático y auspiciada en los mensajes presidenciales, se manifestaba total y absolutamente como si de un país beligerante se tratara, llegando a constituirse secciones de los partidos anexionistas y separatistas que, contando con desertores cubanos que eran presentados como víctimas, llevaban a efecto, de forma descarada, recluta de filibusteros. Acorde con estas actuaciones, los separatistas cubanos, reunidos en la conocida como Convención de Guaymaro, los días 10 a 12 de abril de 1869, se declararon oficialmente favorables a la anexión a Estados Unidos, que había comprado Alaska ese mismo año, siendo que casualmente 5 días antes, el 5 de abril, Henry Clay consiguió que se votase una moción que decía lo siguiente:
El pueblo de Estados Unidos simpatiza con el pueblo cubano en los patrióticos esfuerzos que hace para asegurar su independencia y establecer la forma de gobierno republicano que garantice la libertad individual y la igualdad política de todos los ciudadanos, y el Congreso concederá su concurso constitucional al presidente de los Estados Unidos cuando éste juzgue oportuno reconocer la independencia y la soberanía de dicho gobierno republicano. No fueron estas las únicas medidas llevadas a cabo por los Estados Unidos. Así, en marzo de 1871, se formó un sindicato de particulares con el fin de conseguir para España un empréstito de 150 millones de pesos en oro, pagaderos en 20 años, redimible a voluntad de los otorgantes y con el interés del 5% anual, a cambio del cual España hipotecaría todos sus derechos de soberanía sobre Cuba y Puerto Rico, incluyendo tierras del Estado, fortalezas, edificios, etcétera, que fueran de su propiedad en las islas. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos garantizaría el cumplimiento del contrato interviniendo en la autonomía que se adoptaría para el gobierno de ambas Antillas. Esta medida, más favorable para salvaguardar el prestigio de los agentes británicos en España, posibilitó que el ministro Moret se aviniese a la componenda, abriendo así el camino a las conversaciones que, si no condujo a un acuerdo que satisficiera las aspiraciones de los vencedores, sí posibilitó que entre 1878 y 1895 los Estados Unidos hiciesen importantes inversiones en Cuba, principalmente en el azúcar, la minería y el tabaco. En 1895 sus inversiones ascendieron a 50 millones de pesos. También en esa etapa, Estados Unidos intensificó su control comercial sobre Cuba. En el curso de esa toma de control sobre la vida económica cubana, durante la presencia de William Henry Harrison y siendo secretario de Estado James Blaine, en 1889, los Estados Unidos convocaron la reunión del Congreso Panamericano en Washington. ¿Y qué se perseguía en este Congreso? Como en el de Panamá de 1826, se pensó acordar nuestra expulsión de las Antillas, fracasando el intento gracias a la voz del instinto que oyeron las repúblicas hispanoamericanas convocadas. Milagro. Y es que el mundo hispánico conoció en esos momentos un estado de lucidez transitorio. Parecía como si tras la usurpación llevada a cabo sobre México, se hubiesen dado cuenta que lo acaecido 7 décadas atrás no era sino el cumplimiento del proyecto británico para la destrucción de España, del que todos los libertadores americanos, con la colaboración necesaria de las altas jerarquías peninsulares, eran responsables directos. La conquista británica de España estaba sumamente avanzada, pero no había concluido su destrucción. Los intereses económicos de Estados Unidos en Cuba, consecuencia de las concesiones dadas por los gobiernos títere de la península, eran muy importantes y las compañías azucareras y la opinión pública respaldaban la ayuda usense a los cubanos. La acción continuaba de forma permanentemente acelerada. Primero fue un apoyo diplomático a los insurrectos, presionando al gobierno español para que abandonara la isla. Después de 1891, cuando la ley de aranceles prohibió a los cubanos el comercio libre en la zona, el comercio del azúcar con Estados Unidos era mucho más importante que con España. El 91% del azúcar se exportaba a Estados Unidos. El caso es que se convirtió en un apoyo material a los insurgentes. ¿Era la ley de aranceles una pretendida arma para defender los intereses españoles? ¿O era solo un medio más para posibilitar aquello a lo que los políticos españoles estaban conduciendo desde hacía décadas? ¿Por qué desde Moret se permitió el desenfrenado avance de los intereses económicos usenses en Cuba? ¿No obedecían estas medidas a la búsqueda de lo que finalmente aconteció? La cuestión cubana era un asunto que el gobierno español atendía prácticamente como si de un asunto de orden público se tratara. No se atendían aspectos de vital importancia, entre los que no era menor la desatención a la educación, que estaba en manos de los enemigos de España. Algo que no sucedía en los Estados Unidos, donde el 31 de enero de 1891 el periódico El Tribune de Nueva York incluía un artículo con el título El porvenir de Cuba, un porvenir que debía pasar por su anexión a los Estados Unidos. Pero evidentemente no se trataba solo de la prensa.
También las estructuras del gobierno usense, como queda señalado, llevaban a cabo acciones concretas, que eran incluso más concretas que las ya señaladas. Tan concretas que desde los años 80 la Armada usense estaba ensayando planes de guerra contra España, siendo que en los mismos se argumentaba el pretexto que finalmente utilizarían: la independencia de las Antillas y de Filipinas, y como no podía ser de otro modo, estaban desarrollando la creación de nuevas armadas a cuyo fin destinaban las 3/4 partes de los presupuestos militares. Pero es que había más. Durante los últimos lustros, buques de guerra norteamericanos reconocieron periódicamente las costas y el llamado mar territorial de la isla de Cuba. Buques de guerra ingleses reconocen las costas y el llamado mar territorial de las Baleares. Visitan con frecuencia las grandes bahías de Pollensa y Alcudia, que conocen también como los puertos militares de su patria. Estudian uno a uno todos los fondeaderos. La situación era escandalosa para todos menos para los gobiernos españoles. Y el conocimiento exacto de la situación vox populi, siendo que en agosto de 1895 Estrada Palma escribía a Antonio Maceo: «Los Estados Unidos están a nuestro favor y puedo contar con la ayuda de gente en influyentes posiciones en el gobierno. Con el empleo de bonos en ciertos casos, creo que puedo obtener el reconocimiento de nuestra beligerancia del Poder Ejecutivo, o por lo menos la recomendación del Congreso Federal de que el presidente haga oportunamente el reconocimiento. En tal caso, la revolución conseguiría entonces todo el dinero necesario». Pero es que era tan evidente el intervencionismo usense y tan evidente la sumisión de los poderes de los gobiernos españoles a intereses contrarios a los de España, que los usenses, tomados prisioneros con las armas en la mano en tantos enfrentamientos mantenidos con los separatistas, eran inmediatamente puestos en libertad, en uso extremadamente generoso y burlesco del tratado firmado en 1879 entre España y los Estados Unidos. La guerra separatista, iniciada el 24 de febrero de 1895, ya había tomado nuevamente fuerza, y la acción de los Estados Unidos, que no sólo la respaldaba de manera poco encubierta, sino que conforme a lo que llevamos relatado demostraba ser parte principal en la misma, tomaba mayor protagonismo cuando el 28 de enero de 1896 John Morgan, demócrata de Alabama, presentó la siguiente resolución: «Se resuelve por la presente que, en opinión del Congreso, una condición de guerra existe entre el gobierno de España y el gobierno proclamado y por algún tiempo sostenido por las fuerzas de las armas por el pueblo de Cuba, y que los Estados Unidos mantendrán una estricta neutralidad entre ambos contendientes, concediendo a cada uno todos los derechos de beligerantes en los puertos y territorios de los Estados Unidos». Enseguida, Don Cameron, senador republicano por Pensilvania, muy ligado a Henry Cabot Lodge y a Henry Adams, representando a la minoría del comité, presentó una segunda resolución que añadía a la de la mayoría lo siguiente: «Resuelve, por consiguiente, que los amistosos oficios de los Estados Unidos deben ser ofrecidos por el presidente al gobierno español para el reconocimiento de la independencia de Cuba». La resolución fue aprobada por el Senado el 28 de febrero de 1896, 64 votos a favor y 6 en contra. A favor 35 republicanos, 25 demócratas y 4 populistas. Uno de los argumentos empleados en diversas ocasiones por los Estados Unidos para demostrar la importancia de la insurrección y justificar su intervención era la duración de la misma, sin reflexionar que a ella contribuían al autorizar o no impedir las expediciones filibusteras que proveían a los insurrectos de cuanto necesitaban para prolongar la guerra. Y es que la práctica totalidad de las ayudas recibidas por los separatistas llegaban de los Estados Unidos, sin que la subordinada diplomacia española supiese poner coto a esa actuación. La situación señalaba como incuestionable que, caso de que William McKinley fuese nombrado presidente de los Estados Unidos, en sustitución de Grover Cleveland, se emprenderían acciones directas para tomar posesión de Cuba, como así sucedió. Estos aspectos no pasaban desapercibidos a los ojos del capitán general, Valeriano Weyler, que sufría una interminable condena de la prensa hacia su persona, a quien acusaban de cruel. A las continuas acusaciones de que era objeto, responde en su descargo en su obra Mi mando en Cuba. En esa situación, Bartolomé Masó proclamó en abril de 1898 una alianza de facto de los separatistas con los usenses.
La gloriosísima revolución, iniciada por José Martí el 24 de febrero de 1895, está a punto de triunfar. Gracias a la magnánima ayuda de los Estados Unidos de América, nuestras armas, que en 3 años de guerra nunca fueron derrotadas por los españoles, pronto habrán ganado su victoria. No era solo en Cuba. El 2 de marzo de 1898 se concentraba en Hong Kong una armada ausense y el 14 se producía una nueva sublevación en Filipinas. Mientras, en medio de una crisis de gobierno, habría una suscripción popular para el fomento de la Marina. El 25 de abril Estados Unidos declaraba la guerra. No habían recaudado suficiente todavía el gobierno de España. El caso es, como digo, el día 25 de abril Estados Unidos declaraba la guerra con efectos retroactivos al día 21. Es que la habían empezado el día 21, pero no la declararon hasta el 25. Pero es que además Inglaterra jugó sus cartas en el asunto, aprovechando discrepancias en torno a las fortificaciones españolas alrededor de Gibraltar, amenazando con iniciar un conflicto armado. A partir de este momento quedó manifiesto quién llevaba las riendas de los acontecimientos. No era nada nuevo. Inglaterra fue la organizadora de los movimientos secesionistas en América. Inglaterra fue quien dejó las Antillas para uso y abuso de los Estados Unidos, su extensión americana. Inglaterra fue quien forzó a los Estados Unidos a la colonización de Filipinas. Así, en mayo, una vez derrotada la escuadra del almirante Montojo en Cavite, será Inglaterra quien manifiesta a los Estados Unidos su deseo de que sean ellos quienes tomen posesión colonial del archipiélago. El resultado finalmente obtenido no dejó de sorprender a casi todos. El primer sorprendido fue el pueblo español, que asistía atónito a lo que acababa de ocurrir y parecía despertar del sueño de décadas en que había sido sumido por los propios gobernantes que habían gestado la situación. Pero también se sorprendieron los propios usenses, que no creían posible que España acabase sumiéndose en una guerra que, dadas las circunstancias, tenía perdida de antemano. El gobierno de McKinley jamás creyó que España se lanzara a una guerra cuyos resultados debían ser desastrosos para ella. El hecho de que España haya preferido la guerra a la humillación ha sido incomprensible para un pueblo de negociantes como lo es el que nos avecina por el norte. Es inconcebible para el yanqui que haya defendido su honra el español, porque el egoísmo caracteriza al primero y el altruismo al segundo, porque el primero es frío y calculador y no se mete en cuestiones a no ser que todas las ventajas estén de su parte. Quienes no se sorprendieron sin lugar a dudas fueron los militares españoles, conocedores de la realidad que vivían, y por supuesto los políticos españoles que forzaron la situación para justificarse ante un pueblo que, a poco que escarbase en su actuación, acabaría comprendiendo que aquellos eran miembros necesarios de una conspiración urdida contra España. Pero, ¿realmente se hacía necesario provocar ese desastre humano y material? Los políticos debían creer que sí, pero en vistas de la nula reacción del pueblo español manifestada ya durante todo el siglo XIX, podemos deducir que tampoco en este aspecto conocen al pueblo español, que ya había devenido en un pueblo de capones incapaz de sacudirse los parásitos que sin solución de continuidad había extirpado de este pueblo todas las virtudes que lo hicieron grande, y en otros tiempos lo hicieron ser abanderado de la libertad y de la justicia. Ya se trataba de un pueblo de esclavos que por lo menos durante los 120 años siguientes continuarían siendo títeres en manos de los tiranos. Quien lo tenía meridianamente claro era Inglaterra. Tan es así que sin rubor Lord Salisbury en mayo de 1898 aludía a las naciones moribundas, es decir, a las naciones latinas destinadas a ser colonizadas por las naciones vivas, como las anglosajonas. Ya solo quedaba el reparto de los despojos. El 27 de agosto en Filipinas, el general usense Greene enviaba un memorándum en el que, entre otras cosas, señalaba: los principales intereses extranjeros aquí son británicos, y estos están unánimemente en favor de la ocupación americana, habiendo enviado ya un memorial a su gobierno para que influya en ese sentido, pues consideran esa ocupación el único medio de proteger sus vidas y sus haciendas. El 4 de julio de 1898, cuando se tienen noticias del desastre sufrido por la armada del almirante Cervera el día anterior, se plantea el problema específicamente europeo, al que Gran Bretaña, por razones obvias, se manifiesta especialmente sensible, de la garantía territorial de la metrópoli y de sus islas adyacentes. Se trataba de incorporar al derecho internacional vigente el principio de que la cuestión española
tras la transferencia de las islas y archipiélagos de ultramar, quedaba cerrada. Solo que para ello era preciso que la España peninsular, las Baleares y Canarias, las plazas de soberanía en África del Norte y las restantes islas y enclaves africanos quedaran respaldados por algún tipo de garantía internacional. En suma, una garantía para los residuos de la redistribución. Y a los españoles solo les quedó la posibilidad de reconocer también otras verdades. Los Estados Unidos de Norteamérica son un pueblo grande, pero no un gran pueblo. Son un coloso, pero no una gran nación. Y si es verdad que han demostrado tener un vigor asombroso y que han dado pruebas de virilidad sin igual, lo es también que esto lo han logrado a expensas de la moralidad. Ay del que entre los angloamericanos no adquiere el todopoderoso oro. La posesión de este metal es entre ellos el único fin de la vida y para lograrla todos los medios se justifican. De aquí resulta que en ninguna parte del globo florece tanto el crimen como entre los yanquis. Lo que se opone en los Estados Unidos de Norteamérica a la adquisición de la riqueza es destruido. Se ejecuta lo que puede darla en el acto, aun cuando se destruya la del porvenir. Los naturales casi han desaparecido destruidos por el fuego y el hambre, o con el fomento de sus vicios y la inoculación de enfermedades. Los mexicanos que habitaban en territorios que nos fue arrebatado y sus descendientes han desaparecido también por medios semejantes. Los animales indígenas no han tenido mejor suerte, y las valiosas nutrias y el útil búfalo están exterminados. Los pocos animales de una y otra especie que se conservan los ha preservado trabajosamente el interés científico contra la especulación comercial. No hay día en que no se cuelguen docenas de hombres sin formación de causa por medio del asesinato más cobarde que se conoce y que ellos llaman ley Lynch, como se hizo en Nueva Orleans con una docena de pobres italianos y se practica en todas las regiones apartadas con polacos, mexicanos, negros, italianos, etc. ¿Qué sucede con los negros a pesar de que tienen todos los derechos civiles? Con un marcado desprecio se han ocupado de nosotros, los hispanoamericanos, los políticos jingoes y yanquis e ingleses, y poco han faltado para que nos inviten a estudiar las primeras lecciones de lectura en sus escuelas primarias. Nos han declarado casi indignos de habitar el continente donde viven los descendientes de los colonos ingleses en América, los jingoes y yanquis y sus padres. Los que han favorecido la intervención yanqui en Cuba han presentado como prueba de que toda civilización española es mala el atraso de los pueblos hispanoamericanos, mientras que los partidarios de la dominación española en Cuba han encontrado en los característicos desórdenes de las naciones que rompieron el yugo español un gran argumento contra la independencia cubana. Meditaciones del momento. Refiriéndose a los Estados Unidos, el teniente de navío José Müller y Teijeiro dice: diciéndose amigos de España y repitiéndolo sin cesar y a la faz del mundo, sus gobiernos no han cesado de fomentar la animosidad y la discordia que en política existen en esta isla, que pudiendo ser uno de los países más dichosos de la tierra, sin duda alguna, es por el contrario uno de los más desgraciados, y desde el año 1868, cuantas guerras tenemos en ella que deplorar y cuyas consecuencias han sido la ruina del país y la destrucción de su riqueza, hanse preparado en la nación vecina, siendo los principales focos o semilleros de los insurrectos de Nueva York, Cayo Hueso y Tampa. Si algunos se dieron cuenta de estas verdades, la anulación de la patria y del espíritu de libertad y de justicia ya los había arrumbado al rincón de lo exótico. Siendo el hazmerreír de los esclavos que jalean al compás del tintineo de sus cadenas las aberrantes situaciones a que todos somos sometidos a diario, y hasta usan la misma terminología de los gañanes usenses. Tan es así que como ellos mismos no dudan en llamar América a la traslación británica en esa bendita tierra. No dudan en llamar Estados Unidos de América sin caer en la cuenta que los anglousenses usan el término en contraposición a Estados Unidos de Colombia, de México, etc., abrogándose el gentilicio de americanos,
como si los demás nativos del mundo de Colón no tuviesen derecho a ese nombre.